Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, mandar un abrazo desde aquí a todos los seguidores que son de México, que están pasando unos momentos difíciles. Espero que todos estéis bien. Y ya para comenzar con el análisis, análisis. Vamos a comentar primero un poco antes del análisis, porque estamos viendo que el precio está cada vez peor, no hay por dónde cogerlo. La única noticia positiva que tuvimos el día de ayer es que Strategy volvió a comprar 592 Bitcoin. No desiste en su intento Michael Saylor por seguir acumulando, pero cada vez puede acumular menos cantidad porque evidentemente depende de las ventas de sus acciones y no puede vender las acciones de manera que compren menos Bitcoin por acción. Siempre tiene que venderlas para poder comprar más Bitcoin por acción. Entonces está limitado, no puede vender mucha cantidad porque si no tiraría el precio por debajo de la par, ¿no? La situación de Bitcoin es bastante crítica en este momento. Los 2 días que hemos tenido ayer y hoy son nefastos. No, tienen ningún sentido desde el punto de vista técnico, no tienen ningún sentido desde el punto de vista de correlación con otros mercados. La bolsa no ha caído como para que Bitcoin caiga ayer un 5% y hoy un 2,3% a estas alturas, y todavía lo que queda de sesión. El SP500 está rebotando un 0,23%, es decir, no hay ningún problema en el día de hoy. No hay ningún problema para que después de caer un 5% tenga que caer otra vez un 2,23% en este momento. No sé cuánto de lo que está pasando estos últimos días en la guerra interna que hay en Bitcoin está afectando a Bitcoin. Una de las dos posturas, la que yo considero que está atacando Bitcoin, pondría en riesgo a Bitcoin. Ellos dicen que no, pero para mí lo expliqué ayer claramente. Si no hay operaciones, no tiene sentido Bitcoin. Tiene que haber operaciones en la red para que generen comisiones, porque si no, estaríamos entrando en una situación peligrosa en la que para sostener Bitcoin en el largo plazo, si no hay operaciones, si limitas todavía más las operaciones y lo dejas como simple moneda, Bitcoin como simple moneda no va a funcionar. La gente se debería haber dado cuenta ya hace años. Para pagos, tienes las stablecoin. Tú no necesitas pagar con una moneda dura. La moneda dura lo que tiene que hacer es mantener el valor en el largo plazo. Pero con la volatilidad que tiene no puedes pagar con una moneda tan volátil. Para pagos utilizas la calderilla que llevas en el bolsillo. Y eso lo puedes llevar en dólares tokenizados. Bien sea USDT, bien sea USDC, bien sea lo que sea. Entonces, los que están empeñados en que Bitcoin sea dinero, lo único que van a hacer es destruir Bitcoin como se sigan empeñando en eso. Bitcoin tiene que ser reserva de valor, es lo que le da el valor que tiene. Es lo que le da el valor que tiene. Si no, no tendría el valor. Ya se ha visto con Bitcoin Cash. Intentaron ser dinero. Bitcoin Cash no puede competir con Tether como dinero, evidentemente. La gente prefiere una moneda estable para utilizarla como dinero. Aunque tengas en refugio de valor una cantidad grande en Bitcoin, si quieres tener algo para comprar cosas en el corto plazo, lo pasas a Tether perfectamente y lo puedes utilizar. Por mucho que las ventajas que tiene Bitcoin, como que puedes utilizar el dinero peer-to-peer, que puedes guardarlo tú mismo, pero da igual, si para gastarte 100 euros o 200 euros o 300 o lo que necesites en los próximos días, lo tienes en Tether, no va a pasar nada porque sea dinero controlable, porque sea dinero... No va a pasar nada. Donde tiene que estar duro el dinero es en la reserva que tú tengas de valor, donde estés ahorrando, no con el dinero que utilizas habitualmente en el día a día. Entonces, si te empeñas en limitar Bitcoin a solo eso,
Estás quedándote con lo pequeñito, con lo que no aporta valor. Lo que más aporta valor es que sea reserva de valor. Y para que sea reserva de valor, tiene que haber una red enorme detrás. El proof of work. Y esa red enorme detrás solo se sostiene si hay comisiones. Si te pones a ser exquisito con lo que se mete en la red, terminas con Bitcoin. Entonces espero que no se imponga esa línea. Y si hace falta hacer un hard fork, una bifurcación dura, en la que todos los mineros se vayan por la bifurcación que apoya que haya más operaciones en la red, pues que se haga. Pero cuanto antes. Cuanto antes. Porque están debilitando Bitcoin. Están debilitando Bitcoin. Y deberían dar un golpe sobre la mesa a los mineros. Y decir, ya está, se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Porque no se puede seguir con como estamos, con esta debilidad. Porque esto no es normal. Bitcoin nunca ha caído un 50% sin que la bolsa caiga al menos un 12 o un 15%. Nunca. Y no tiene nada que ver con el ciclo. Los que se creen que esto tiene algo que ver con el ciclo, que se planteen por qué no subió el año pasado. Porque según esa teoría del ciclo, el año pasado debería haber subido y mucho. ¿Vale? O sea que la excusa del ciclo no me vale para esta caída. No me vale que esté cayendo un 50% cuando la bolsa no cae. Aquí hay más razones. Y hay razones pues que no alcanzamos a ver el alcance que tiene, pero aquí hay incertidumbre. Esa incertidumbre no viene de la bolsa, no viene de que... hay gente que dice, no, es que la guerra... No, a ver, si estuviese la incertidumbre de la guerra, estaría cayendo la bolsa también. No, los aranceles. ¿Y dónde está la bolsa? Que no me busquéis excusas absurdas que tendrían que estar influyendo en todos los mercados. ¿Por qué solo cae Bitcoin? Los aranceles le afectan a todo el mercado, las guerras le afectan a todo el mercado. ¿Por qué cae solo Bitcoin? No tiene nada que ver con esos factores. No hace falta inventar. Bitcoin está cayendo porque pasa algo que está haciendo que haya incertidumbre y que haya gente que no confíe del todo en Bitcoin. Y si se pierde la confianza en este momento clave, cuando estaban entrando todos los inversores institucionales y todos esos inversores institucionales que han estado comprando en 110.000, 115.000, esos no les importa aguantar estas caídas, evidentemente. Pero lo que sí les importa es la credibilidad del activo en el que han invertido. Y si se empieza a perder esa credibilidad, luego ya no se recupera. Y ahora mismo estamos haciendo el ridículo como activo. Porque hay personas que están demostrando que no entienden realmente de dónde viene el valor de Bitcoin. Entonces, si seguimos en este camino mucho tiempo y erosionamos la confianza de los inversores que han entrado fuerte en 110.000, confiando en que el activo era como se estaba diciendo que era, y de repente ahora cambiamos las reglas del juego y decimos que no, que solo se va a admitir operaciones monetarias en Bitcoin, y lo estás limitando y estás haciendo que los mineros no tengan incentivos de conectar sus aparatos de minería a Bitcoin, que prefieran conectarlos a la inteligencia artificial, estás dañando la reputación de Bitcoin en el medio largo plazo. Y evidentemente si eso ocurre, olvidaros de los ciclos. Porque tampoco subirá cuando tenga que subir, según el ciclo, entre comillas, que la gente dice que hay. ¿Vale? O sea que esa falta de confianza se debe atajar ya. Dar un golpe sobre la mesa, dejar claro ya lo que es Bitcoin. Y los mineros deberían ponerse manos a la obra para hacer algo. ¿Vale? Bien, dicho esto, pues seguramente estamos en una
todo lo que genera incertidumbre, todo lo que genera estas caídas, evidentemente nos ha llevado a un punto en el que estamos muy, muy probablemente en un suelo, evidentemente, del corto plazo. Pero si no solventamos estos problemas, aunque estemos en un suelo y aunque rebotemos y aunque subamos a 80 y algo mil en un mes o lo que sea, o en un mes y medio, lo que tarde en llegar a esos niveles, aunque rebotemos, porque claramente estamos sobrevendidos y en algún momento tiene que rebotar y tiene que haber alguna subida, no será una subida fiable si no solventamos todo esto. O sea, si no se aclara la situación, si se sigue dando esta mala imagen que se está dando de Bitcoin, los inversores institucionales no nos van a tomar en serio. El único que sigue ahí es Michael Saylor y yo no sé si está al tanto de lo que está pasando. Supongo que sí. Igual no le ha dado importancia porque tampoco parece ser que los medios le estén dando importancia. Pero no es una situación cómoda, desde luego. Y quizás es que no tenga otra alternativa que una huida hacia adelante Michael Saylor y seguir comprando. Entonces yo no sé. Ya digo, o cambian la situación rápidamente para que vuelva a haber confianza en Bitcoin en el medio largo plazo, porque esto se trata de eso, ¿eh? No se trata de una caída puntual del corto plazo, no, se trata de que hay que mantener la credibilidad de Bitcoin en el largo plazo. Hay que mantener la esencia de lo que ha llevado a Bitcoin a que valga 126.000 en algún momento. Si empiezas a cambiar cosas, ya no es Bitcoin. Y en teoría, los incentivos y la teoría de juegos te lleva a que no cambies las cosas. Pero a veces la gente hace estupideces. Y son capaces de pegarse un tiro en el propio pie. Fijaros lo que hizo Roger Ver. Se tiró un tiro en el pie con Bitcoin Cash. Él solito se hundió. La gente hace estupideces, solo por ego. Entonces, pues ese es el miedo. Que el ego acabe tumbando a Bitcoin, cuando matemáticamente no debería ser posible. ¿Vale? Porque debería imponerse el dinero, debería imponerse las matemáticas, no las ideologías ni las tonterías de un grupito. Pero ya digo, hay veces que el ser humano comete estupideces y es capaz de autodañarse solamente por fastidiar a los demás, cuando la teoría de juegos diría que lo mejor que puedes hacer es otra cosa, ¿vale? Pero solo por fastidiar, pues a veces pasan cosas como esa, como lo que pasó con Bitcoin Cash, ¿no? Bien, vamos a continuar. Lo que os he dicho, la bolsa rebota, o sea que no hay gran problema. Y sin embargo, Bitcoin pues continúa bajando. Veremos a ver cuándo se da la vuelta. La semana, desde luego, la vela semanal va horrible. Estamos apoyándonos en esa línea verde que tenemos dibujada ahí, que pasa por estos puntos, que son puntos importantes. No sé si la aguantará. Seguimos con la opción abierta de caer a la zona de 57.700, que era el escenario más negativo que teníamos contemplado, si recordáis. Había dos escenarios. En el más negativo todavía no habíamos tocado el mínimo y caíamos a 57.700. En el más optimista, el mínimo ya había sido en la zona de los 60.000. Esa caída del día 6 de febrero que tocó 60.000 habría sido el mínimo, pero todavía tenemos abierta la posibilidad de que caiga un poquito más a 57.700. Ahí ya debería ser el mínimo, en teoría, pero ya os digo, como en la práctica hay cosas que no están encajando, que hay engranajes que no funcionan, esa descorrelación con la bolsa, ese fallo de subir el año pasado cuando debía haber subido y además exponencialmente, toda esta lucha interna que está dejando bastante eh, mala perspectiva de lo que es Bitcoin. No sé. En general no hay cosas positivas ahora mismo que destacar.
y así difícilmente el precio se puede comportar bien. Hasta que no salgamos de esta espiral negativa en la que nos hemos metido, y no sé cómo vamos a salir realmente, no sé qué noticia puede hacernos salir de esta situación, porque ahora mismo todas las noticias positivas que podían haber salido de Bitcoin ya salieron, ya hay empresas que han comprado, ya hay ETFs, ya hay... Todo lo positivo que ha podido salir ya ha salido, desde mi punto de vista, lo más positivo. Y si no ha sido capaz de que al menos el precio empiece a comportarse de una forma más racional y sin estos movimientos absurdos que no tienen cabida en un mercado global, porque ahora mismo tenía que estar haciendo lo que todo el resto de activos están haciendo, pues si no ha sido capaz con esas noticias positivas de hacer eso, ¿qué más necesitamos para que Bitcoin suba? Ahora mismo es que no se me ocurre nada. Entonces, no sé, ¿cómo cambiará la mentalidad de los que están operando en el mercado? ¿Cómo hará que los que están vendiendo dejen de vender? ¿Y cómo pasará para que los que tienen dinero para potencialmente comprar Bitcoin decidan comprar? No lo sé cómo va a cambiar ese sentimiento. Ahora mismo no lo veo. A ver si en los próximos días tenemos algo de luz, vemos algo de alguna, no sé, alguna señal positiva de comportamiento mejor que el mercado, alguna ruptura de resistencia, porque ahora mismo, como no sea algo técnico, como digo, de ruptura de alguna resistencia, alguna cosa, es que por fundamentales no se ve nada que pueda impulsarnos y el sentimiento es tan negativo que no sé cómo le vamos a dar la vuelta si no hay nada que pueda impulsarnos realmente. Así que ahora mismo pues estoy bastante defraudado con lo que está pasando, no solo a nivel de precios, sino a nivel de lo que está pasando también internamente en Bitcoin. Eh, a nivel de precios evidentemente también, porque no es eh, de recibo que caiga un 50% con la bolsa en máximos. Sería de recibo si la bolsa hubiera caído un 20%. Ahí estaría tan tranquilo. O sea, no tendría ninguna preocupación, cero. La bolsa cae un 20, Bitcoin cae un 50, perfecto. Es lo que toca. Estás en un activo volátil, cuando cae, cae más que el resto. Pero lo que no puede ser es que caiga un 50 cuando el resto no ha caído. No puede ser. No puede ser. De ninguna manera. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos con la dominancia. Encima bajando la dominancia de Bitcoin, lo cual también es más sangrante, porque quiere decir que las altcoins no están cayendo en la velocidad que está cayendo Bitcoin. Están cayendo menos. Menos. O sea, eso es parte del ridículo que estamos haciendo como comunidad. Digo, esta lucha interna, esta caída de ayer y hoy de la dominancia, es ese ridículo que estamos haciendo. Hay una parte de los atacantes concretamente que parece que les gustaría que Bitcoin fuese una altcoin. Les gustaría que fuese una altcoin. Con una red pequeña, con bloques vacíos. Parece que les gustaría ser Bitcoin Cash. Luego se lamentarán, pero es lo que parece que quieren. Y por eso el mercado, evidentemente, actúa así. Y dice, bueno, pues si Bitcoin va a ser como otra altcoin, o quieren que sean como otra altcoin estos que están atacando Bitcoin, pues ¿para qué vamos a hacer diferencia, no? Y entonces empiezan a comprar altcoins. Es que si no, no tiene ningún sentido este comportamiento, como os digo. Esta bajada de dominancia no tiene ningún sentido. Tendría que estar subiendo la dominancia. Porque si hay algo malo en el mercado en general, lo que más tendría que venderse son las altcoins, no Bitcoin. Entonces, no hay algo malo en general en el mercado, hay algo malo en general en Bitcoin. Estos 2 días son claramente
Nefastos. AAVE, como veis, subiendo un poco contra Bitcoin, 0,90%. Cardano también, 0,25%. BGB sube un 0,26 y ayer subió también. BNB sube un 0,92 y ayer subió también. Como os digo, absurdo, totalmente. Ethereum sube un 0,50%. En este caso también está bastante perjudicada, pero hoy consigue rebotar un poco. Solana 0,50% arriba. XRP sube un 0,77, vuelve a situarse por encima de los 2087. Y ZK sube un 0,25. Pues ya veis, no... Increíble. Totalmente fuera de lugar, totalmente absurdo. Y nos dice cosas bastante negativas ahora mismo de Bitcoin. No os puedo decir más. O sea, la situación está así de mal. Yo no sé qué deciros, la verdad. Yo me replantearía la situación total, ¿eh? Total del mercado, total de Bitcoin. Eh, Creo que deberíamos reestructurar la cartera cuando rebote. Una reestructuración profunda de la cartera cuando rebote Bitcoin. Así que no os voy a animar a que acumuléis demasiado. No os voy a animar a que acumuléis demasiado. Precaución. Y hasta que no se disipe todo esto, pues no daría nada por hecho. Y cuando digo nada, es nada. O sea, no daría por hecho de que, bueno, ya nos recuperaremos. No lo daría por hecho. Quiero ver qué es lo que pasa con todo este asunto. Me gustaría ver más decisión por parte de, ya digo, de los mineros que peguen un golpe en la mesa. Porque no, como digo, no termino de ver la situación nada clara. Y cuanto antes se tome una medida y cuanto antes se tome una decisión, si hace falta dura, pues dura, es decir, si hace falta una bifurcación dura, pues una bifurcación dura, lo que sea, pero que de una vez por todas se acabe con las discusiones y con los ataques. Lo mejor es eso. ¿No estás de acuerdo? Dos cadenas. El mercado decide. Y el mercado siempre va a decidir bien. Lo que no se puede estar es en lucha constante, tirando la reputación de Bitcoin por los suelos durante meses y meses y semanas y semanas y meses y meses. Que el mercado decida de una vez. ¿No estáis de acuerdo? Tomad vuestro camino. Nadie os va a impedir. Lo que no puede ser es que estén dividiendo y atacando a Bitcoin constantemente. Ya está. Alguien debería tomar la decisión. Alguien debería decir, hasta aquí hemos llegado. Punto. ¿Queréis una cosa? Pues, hacedla. Nosotros hacemos la otra. Ya está. Se acabó. De una vez por todas. Se necesita esa resolución. Ya. Cuanto más se tarde, peor. Cuanto antes se haga, mejor para Bitcoin. ¿Vale? Así que nada, ya lo siento que el vídeo no haya sido muy optimista. Mm, la situación es la que es. No podemos forzar las cosas. Yo no puedo eh, decir que van a comprar todas las empresas cuando ya se está viendo que no, que la única que está comprando es MicroStrategy y ya apenas le quedan balas por lanzar, ¿no? Las noticias no son positivas. Tenemos que dejar que pase el tiempo y tendremos que tomar medidas cuando el mercado esté mejor. Cuando tengamos un rebote, habrá que ver cómo está en ese momento la situación, si no se han resuelto las incertidumbres y se sigue deteriorando la, la imagen de Bitcoin, pues, y su sustentabilidad en el largo plazo, pues habrá que tomar decisiones. Y si son decisiones difíciles, pues también habrá que afrontarlas, porque lo que no podemos estar es con los brazos cruzados y siempre solamente con la esperanza. La esperanza no hace que suban los precios.
La esperanza no es un factor económico, ¿vale? Entonces, si no vemos que la situación mejora, cuando rebote el precio, como digo, tendremos que tomar medidas, reestructurar la cartera posiblemente y, y sobre todo eso, vigilar que no se deteriore pues la imagen de Bitcoin, porque al final es súper importante de cara a los inversores institucionales. No puede, los inversores institucionales no creo que les guste que un activo les caiga un 50% cuando no ha habido ninguna caída en las bolsas. Los institucionales perfectamente te aguantan una caída del 50% si la bolsa cae. Son profesionales, saben qué es el juego así. Lo que no van a aguantar es una situación en la que el activo deteriora su imagen, cae cuando no cae lo demás y en lugar de comportarse mejor que el resto de activos se comporta peor. Nadie quiere tener un activo en sí en su cartera. Ningún institucional. ¿Vale? Es así. O sea, los activos que metes en la cartera tienen que comportarse medianamente bien. Y lo único que pides es que al menos esté medianamente correlacionado con el resto. Es decir, vale, cae todo, pues cae. ¿Qué vamos a hacer? Cae todo, cae la bolsa, cae todo. Pues tienes que aguantar. Pero que caiga solo tu activo y un 50%, eso no se puede aguantar. No se puede aguantar. En la situación en la que estamos, con una inyección de dinero que hay en la economía brutal, que es capaz de mover el oro en un por dos, no te puedes permitir caer un 50%. Dinero hay de sobra. Hay a mansalva. Si no, no puedes subir el oro con todos los productos derivados que tiene. Además, no lo puedes subir como ha subido, con la capitalización que tiene. Es imposible. Eso te está dando una medida de la brutalidad de dinero que hay en el mercado. Ningún activo debería estar cayendo un 50% con ese dinero circulando por ahí. Ninguno. ¿Vale? Así que nada, esa es la situación. Espero que, bueno, el vídeo no sé si os habrá gustado, seguramente no por el... Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, espero que los vídeos siguientes sean un poco mejores. Espero que tengamos alguna noticia positiva en algún momento, aunque ahora mismo no se vea. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.